Hola, mi nombre es Ivana Vargas, estudiante de arquitectura, cursante en la materia Historia de Arquitectura 1. El tema de hoy para hablar será conceptos fundamentales de la prehistoria con respecto a la arquitectura, en donde empezamos destacando tres títulos: Paleolítico, Neolítico y Revolución Urbana. Tenemos primero el Paleolítico, que es la edad de piedra antigua. La arquitectura no era monumental ni decorativa, sino funcional y adaptada al entorno natural. Las construcciones eran simples refugios hechos con materiales disponibles, como piedra, madera, pieles y huesos. Aunque era rudimentaria, la arquitectura paleolítica refleja la adaptabilidad y creatividad humana. Estas primeras formas de construcción sentaron las bases para el desarrollo de la arquitectura más compleja en el Neolítico, cuando surgieron aldeas permanentes y edificios más elaborados. En la siguiente diapositiva tenemos dos ejemplos de las arquitecturas que están de esa época, en donde tenemos primero en Ucrania un asentamiento invernal de cazadores paleolíticos, donde eran restos de viviendas hechas con huesos de mamut datadas de unos 15.000 años. Y también las cuevas de Altamira, ubicada en España, que no solo fueron refugios, sino también espacios de expresión artística con pinturas rupestres. Continuando tenemos el Neolítico, el último periodo de la Edad de Piedra. La arquitectura del Neolítico se caracteriza por la construcción de viviendas permanentes, el uso de materiales duraderos como piedra y adobe y la aparición de monumentos megalíticos con funciones de rituales o funerarias. El Neolítico marcó el inicio de la civilización, tal como la conocemos. La capacidad de producir alimentos, construir viviendas y organizar sociedades complejas sentó las bases para el desarrollo de ciudades, escrituras y gobierno. En la siguiente lámina tenemos lo que llamamos primeros asentamientos permanentes, dado la aldea neolítica, que es la actual Turquía. Es uno de los ejemplos más impresionantes, mostrando un denso patrón de viviendas sin calles donde el acceso era por los tejados. Ahora tenemos la revolución urbana, el salto de la civilización. Durante la revolución urbana, la arquitectura evolucionó hacia formas más complejas, funcionales y simbólicas, reflejando el surgimiento de las primeras ciudades y estructuras sociales organizadas. Dado esto, aparecieron grandes estructuras como templos, palacios y murallas que reflejaban el poder político y religioso. En la siguiente lámina tenemos la parte que son los centros urbanos milenarios, en donde podemos empezar a hablar de Uruk, que a menudo es considerada la primera ciudad verdadera del mundo, con una población estimada de decenas de miles de habitantes en su apogeo. Tenemos Jericó, que era un antiguo asentamiento de la era neolítica que evolucionó hacia un núcleo urbano fortificado, famoso por su muralla primitiva. Luego, Mohenjo-Daro, una de las ciudades más avanzadas de la civilización del Valle del Indo, destacando por su planificación urbana y sistemas de saneamiento. La revolución urbana sentó las bases para el desarrollo de las primeras civilizaciones históricas con estados organizados y jerarquías sociales bien definidas. Ahora, en nuestra siguiente diapositiva tenemos otro título, que hablaremos sobre Mesopotamia. Mesopotamia fue una de las primeras grandes civilizaciones de la humanidad, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates y conocida como la cuna de la civilización por sus avances en escritura, urbanismo, política y religión. En la siguiente lámina tenemos las ciudades fortificadas de Mesopotamia. Fueron rasgo distintivo de su urbanismo temprano, reflejando tanto la necesidad de defensa como el poder político y religioso de sus gobernantes. Babilonia, que es la de la imagen, es una de las ciudades más emblemáticas de la antigua Mesopotamia, reconocida por su arquitectura monumental, destacando así murallas dobles, donde ellas tenían un mecanismo que rodeaban a la ciudad con sistemas defensivos avanzados, incluyendo torres y fosos. En la siguiente parte tenemos los templos, que tenemos el Entemenanki. Fue un imponente zigurat dedicado al dios Marduk en Babilonia, considerado uno de los templos más emblemáticos de la antigüedad y vinculado al mito bíblico de la Torre de Babel. Este templo maneja un simbolismo donde los 7 niveles representan los 7 cielos y la conexión entre el mundo terrenal y celestial. Continuando con esto tenemos los palacios, pero quiero hablar un poco de los palacios con respecto al patio, como un elemento organizador, dado que es fundamental en los palacios, funcionando como el núcleo central alrededor del cual se estructuran las distintas estancias, creando un equilibrio espacial entre los llenos y los vacíos.
Ellos manejan un eje de distribución donde cada patio servía como núcleo desde el cual se accedía a salas específicas, tronos, archivos, almacenes, templos o residencias. Manejaban una separación jerárquica donde los patios ayudaban a dividir espacios públicos, audiencias y ceremonias de los privados, viviendas reales y administración. Tenemos también que manejan una ventilación y luz como en otras construcciones mesopotámicas. Los patios permitían la entrada de aire y luz natural. Y también manejaban un escenario ceremonial, en donde algunos patios eran usados para procesiones, recepciones oficiales y rituales religiosos. Continuando con esto tenemos los palacios, pero quiero hablar un poco de los palacios con respecto al patio como un elemento organizador, dado que es fundamental en los palacios, funcionando como el núcleo central alrededor del cual se estructuran las distintas estancias, creando un equilibrio espacial entre los llenos y los vacíos. Ellos manejan un eje de distribución donde cada patio servía como núcleo desde el cual se accedía a salas específicas, tronos, archivos, almacenes, templos o residencias. Manejaban una separación jerárquica donde los patios ayudaban a dividir espacios públicos, audiencias y ceremonias de los privados, viviendas reales y administración. Tenemos también que manejan una ventilación y luz como en otras construcciones mesopotámicas. Los patios permitían la entrada de aire y luz natural. Y también manejaban un escenario ceremonial, en donde algunos patios eran usados para procesiones, recepciones oficiales y rituales religiosos. Continuando, tenemos el título Egipto. Como se puede saber, Egipto fue una de las civilizaciones más influyentes y duraderas de la antigüedad, conocida por sus avances en arquitectura, religión, escritura y organización política. Está ubicada a lo largo del río Nilo y floreció durante más de 3000 años. Egipto manejaba un principio, un orden, que era lo que es la organización axial, que es un principio fundamental. Los templos y complejos funerarios se diseñaban siguiendo un eje recto y simétrico que guiaba el recorrido desde lo profano hacia lo sagrado. Los complejos funerarios manejan esos aspectos donde tenemos que las pirámides, aunque de forma triangular, su acceso y disposición interna seguían un eje que conectaban la entrada con la cámara funeraria, y los templos funerarios, como el que está en el ejemplo de la diapositiva, con terrazas escalonadas alineadas axialmente hacia el valle. La arquitectura del antiguo Egipto estaba profundamente impregnada del simbolismo religioso, cósmico y político. Cada estructura reflejaba la conexión entre el faraón, los dioses y el universo del mar. La arquitectura ha sido una expresión clave del desarrollo humano. Desde sus orígenes, en el Paleolítico, no existían construcciones permanentes. Los seres humanos se refugiaban en cuevas naturales, dejando huellas artísticas en sus paredes como testimonio de su vida espiritual. Con el Neolítico llegó la revolución agrícola y con ella las primeras viviendas estables, hechas de piedra y barro. También surgieron construcciones megalíticas como dolmenes y menhires, que reflejaban una creciente organización social y creencias religiosas. En Mesopotamia, la arquitectura tomó forma monumental, con los zigurats, templos escalonados construidos en adobe que conectaban lo terrenal con lo divino. Las ciudades comenzaron a organizarse con murallas, palacios y canales, mostrando un dominio técnico y político avanzado. Finalmente, en el Antiguo Egipto, la arquitectura alcanzó niveles extraordinarios con las pirámides, los templos y las tumbas. Estas obras no solo eran funcionales, sino también profundamente simbólicas, reflejando la cosmovisión egipcia y su obsesión por la eternidad. La arquitectura antigua nos revela cómo el ser humano transformó su entorno para vivir, creer y perdurar. Sin más nada que agregar en esta exposición, espero que haya sido de su agrado y muchísimas gracias.